Corintios capítulo 1. Ya puede brincar al 2, al 3. Yo le invito a que lo lea varias veces y cómo vayamos hilando lo que está sucediendo en esta iglesia. Hay muchos temas duros, difíciles que empieza a manejar Pablo con los hermanos de Corinto. Y como veíamos la semana pasada, él empieza de una manera muy positiva. Porque en toda plática es bueno empezar con un tema positivo, ¿verdad? Cuando uno empieza con las cosas negativas, ya echaste a perder cualquier plática. ¿Cierto? ¿Sí o no? Si no, verá, hágalo. Empiece con lo negativo y va a terminar más negativo todavía. Pero no solamente hay que tratar de inventar cosas. Pablo está hablando de cosas reales, positivas que tenía la iglesia. Pero luego empieza hablando del primer problema. Y un problema que si nos fijamos en cómo esta iglesia se estaba desenvolviendo y cómo esta iglesia tenía relación entre ellos, nos damos cuenta que por una razón Dios inspiró al apóstol Pablo a que el primer tema que tocara fuera sobre la unidad o la falta de unidad. Porque cuando falta la unidad vienen muchos otros problemas. Donde no hay unidad y donde no hay confianza. Porque cuando la unidad se pierde, una de las cosas que se pierden rápidamente es la confianza. Cuando no estamos en el mismo canal, no hay comunicación. Y eso tiene que ver con los radios. Ustedes saben que se manejan por frecuencias. Y si yo estoy en una frecuencia en el 5 y otro está en el 6, está bien cerquita está, pero no se van a poder comunicar. No se necesita estar en el 100 o en el 60 para no estar en el mismo canal. Solamente hay que estar un punto. ¿Saben? Ese asunto de los grados, cuando nosotros estamos un grado separado de alguien y empezamos a caminar, conforme el tiempo pasa y avanzamos, pues sabe que eso va a suceder. Y es solo un grado. Vamos a empezar a separarnos así. Vamos a empezar a abrirnos. Con un grado solamente que estemos diferentes. La gente no podemos pensar y sentir todo idéntico. Es imposible. Es imposible. Pero hay cosas que sí son posibles. Aquellas cosas que el Espíritu Santo produce y provee son posibles. La unidad de la iglesia está basada en la provisión de Dios, está basada en la unidad que Dios ya nos entregó. Es que ya tenemos la unidad. Es como lo que decía un maestro en la secundaria, recuerdo. Decía un maestro, a diferencia de algunos que por ahí dicen que nunca dan un 10 a nadie, pero ese maestro decía cuando empezaba el curso, todos tienen 10. Todos tienen 10 ya. O todos tienen A. Todos. De ustedes depende si la mantienen. De ustedes depende si sigue A y sigue A y sigue A, o luego baja B y luego baja C y luego baja D y así. De ustedes depende. Pero ya todos tienen 10. Eso no era totalmente cierto. Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios, cuando Él nos establece la misma familia, que es la familia eterna de Dios, Dios nos da unidad. Pero nosotros podemos bajarla de A a B, a C, a D, a F, o perdernos. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a mantenernos, en mantener la unidad en el vínculo de la paz, en mantener la unidad.
en crearla, no en inventarla, sino a mantenerla, porque ya la tenemos. Y la unidad del Espíritu es una unidad perfecta. No es la base en la cual tú construyas la unidad grande. No, es perfecta, es una unidad completa. Y esta iglesia, lo primero que Pablo le dice en cuanto a enfrentar los problemas que tenía es que ellos no tenían unidad, al contrario. Y una pregunta que saltó la semana anterior es: ¿cómo pueden personas tan bendecidas? Porque cuando leemos lo que está diciendo Pablo, eran personas muy bendecidas, como lo puedes ser tú, como lo puedo ser yo, muy bendecidas. Pero a veces confundimos que Dios nos bendiga mucho en como que Dios nos está malcriando. Como cuando el hijo piensa que porque el papá o la mamá los quiere mucho, les van a aguantar todas las cosas. Que porque los quieren mucho, pueden portarse mal. Que como los quieren mucho, hacen y deshacen. Y no es así. No es así. ¿Cómo personas tan bendecidas como eran los hermanos de Corinto, tan bendecidas por la gracia de Dios, podían encontrarse tan divididas? Y aún ser en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de accionar, aún hostiles unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo una persona tan bendecida por Dios puede ser hostil con otra persona bendecida por Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona tan bendecida por la gracia de Dios pueda estar dividida de otra persona bendecida por Dios? Esto no es correcto. Así que de lo primero que habla el apóstol es de las divisiones dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, y lo dice del versículo 10 al 17. Y por eso empieza rogándoles. Versículo 10 dice así: os ruego, hermanos, pues. ¿A quién les dice? A los hermanos. A los que no son hermanos no les dice. Porque a veces entre el pueblo de Dios hay quienes no son pueblo de Dios. A veces creen, pero no son. Por eso Pedro nos dice que debemos de estar seguros de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que debemos estar plenamente seguros que somos de Él. Así que les dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía la hermana pasada, no lo rueguen por su mamacita, ¿verdad? No lo rueguen porque más quieras, porque luego así se tratan a veces la gente, ¿verdad? Ay, te lo pido por lo que más quieras. Pues por mí, yo me quiero más. O te lo pido por tu mamacita, que Dios la tenga en su gloria. Y usamos esas cosas. Nos apoyamos de esas cosas. Por tus hijos. Te lo ruego por tus hijos. Pues no tengo, por los que vas a tener. Pero Pablo se sostiene sobre un soporte firme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su nombre, por su presencia, por su unidad, por su autoridad, por su poder, por su gracia, por su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Por su nombre les ruego que habléis todos una misma cosa. Imagínate cuando dos personas tienen dos temas diferentes. Uno habla de una cosa y el otro le contesta de otra cosa, y el otro sigue con su rollo y el otro le contesta otra cosa. Pues están medio, ¿verdad? Medio chifladitos. ¿Van a llegar muy lejos? No, no van a llegar muy lejos. Así que hay que poner atención y hay que hablar un tema, una cosa, y luego podemos ir a otra cosa. Pero esto va más allá del lenguaje.
es cuando se tiene un mismo corazón, un mismo sentir. Y decimos, estamos hablando el mismo lenguaje. Esto va más allá del idioma o del tema. Y sigue diciendo, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Imagínate, si entre mi brazo y mi antebrazo hay un bloque de cemento, estamos unidos. ¿Está unido mi brazo y mi antebrazo? No, están separados. Así a veces nos encontramos separados de otros, porque hemos puesto algo en medio. No había nada, pero nosotros nos encargamos de poner algo en medio. En un matrimonio hay gente que pone algo en medio, ¿verdad? Como cuando la esposa o el esposo pone un montón de... En mi casa mi esposa tiene un montón de cojines y de almohadas, y entonces yo las pongo en una silla, tengo una silla y las pongo, ¿verdad? No se les ocurra ponerlas en medio. Y escalar esa montaña pues es muy difícil. Pero ¿qué es lo que a veces ponemos entre nosotros que nos divide, que nos separa? Este pasaje nos va a revelar precisamente qué era. Leyendo con cuidado la primera carta, podríamos pensar que los hermanos estaban muy influenciados por el trasfondo cultural en el cual ellos vivían. En el trasfondo cultural, que lo vimos en la primera reunión, que fue la introducción, nos dábamos cuenta que los de Corinto eran muy amantes de tener plazas grandes, muchas plazas, muchas explanadas, y ahí escuchar a sus maestros hablar y hablar y hablar, y bajaba uno y subía otro, y el otro lo retaba, y entonces hablaban con gran denuedo, hablaban con gran retórica, eran grandes oradores, y ellos se ponían a escuchar a sus grandes oradores. Así que si estaba por ahí un famoso o alguien que ellos admiraban y que querían escuchar, allá agarraban. Y si estaba otro que les gustaba cómo hablaban, para allá agarraban. Así que por toda la ciudad había esta situación, se vivía esta situación de muchos oradores, muchos hombres hablándole a las multitudes. Si esto era lo que estaba pasando en la iglesia, entonces encontramos un problema que a veces en las iglesias también se encuentra en nuestros días. La gente estaba más inclinada por la persona que por el mensaje. No les importaba el contenido, les importaba el envoltorio, la personalidad, el porte, tal vez la edad, la estatura, la manera de hablar, etcétera, etcétera, del que estaba comunicando. Les importaba más la persona, el tipo, que lo que decía. Así era. El mismo Pablo reconoció más tarde que la manera en que él hablaba y la oratoria que él usaba no eran muy impresionantes. De hecho, algunos que estaban divididos con él o hacia él, le señalaban esto. Vamos a la primera carta, capítulo 10, versículo 10, y ahí vamos a encontrarnos que Pablo hace mención de esta situación. Y dice así: perdón, estoy hablando de la primera, en 2 de Corintios, 10:10. Porque a la verdad dicen, ¿quiénes? Quienes criticaban el ministerio de él, quienes lo criticaban duro. Y Pablo dice, ellos dicen así, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Ya había escrito primera. Parece que Pablo escribió como 4 cartas a Corinto. Y creo que esta es la segunda de Corintios, la tercera de Corintios.
Porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así decían de él. Por carta, no hombre, es fuerte, es duro. Pero cuando se presenta aquí, su presencia es débil y digna de menospreciar. Imagínense. Más adelante, en el 11, ahí adelantito, en el 6 dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy del conocimiento. Y a lo largo de la vida se los he demostrado. Entonces, hermanos, en las iglesias, yo no sé si usted alguna vez ha vivido, pero hay a veces personas en las congregaciones que se encuentran en la misma situación de los corintios, que tienen una preferencia por ciertas personas, pero no en un punto razonable, no en un punto sano. Hay gente que tiene tanta preferencia que cuando una persona esté equivocada en lo que está diciendo o en la posición que está tomando, por ser esa persona, yo estoy de acuerdo. Aunque esté mal, estoy de acuerdo en que esté mal. Aunque lo que esté diciendo esté mal, pero estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque soy fan de esa persona. Porque soy miembro activo de su club de admiradores. Entonces, yo como lo que está diciendo suene bien, lo hago sentir que está bien. Es como cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, que cada día se practica menos. Que cuando esa persona es alguien que yo no aprecio mucho, es alguien con el que yo estoy dividido, y hay que disciplinarlo duro. Pero si es mi cuate, si catapiciamos juntos, si es mi amigo, entonces perdónenlo, sean más blanditos. Y es la misma situación, pero son diferentes personas. Y ahí es como tenemos que entender, si en mi corazón, en mi mente, de repente no hay una actitud de división, y no tengo el mismo sentir y el mismo parecer hacia otros, no tengo la misma buena disposición hacia otros. Si alguien no me cumple algo, no hay problema en la otra, pero si es otra persona, hay un problema, porque no tengo la misma disposición. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser así? ¿Cómo por la misma razón yo me puedo molestar mucho con alguien y puedo hacerle pleito, y por la misma razón con otra persona no pasa nada? Y volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo es posible que personas tan bendecidas por la gracia de Dios en ocasiones estemos divididos y seamos aún hostiles hacia alguien? Y a veces en la misma casa. Si en una casa no hay unidad, si en un matrimonio no hay unidad, entonces se pierden muchas otras cosas, como la confianza. Y cuando la confianza entre dos personas se pierde, ya hay un problema. No podemos hacer muchas cosas que podemos hacer y que pueden traer gran bendición, puede traer grandes resultados si no estamos unidos. Si no estamos unidos. Para Pablo, el asunto que está tratando en este capítulo 1 no era tan importante el orador, sino el mensaje. Y los hermanos de Corinto estaban divididos exactamente por lo contrario. Estaban divididos en oradores, no en mensaje, en oradores, en personalidades. Así que dice Pablo que él está decepcionado, primero, porque oigo de los de Cloé
Parece que está en una mujer, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. Me han hablado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Ya no solamente este corazón, ya hay una confrontación. Hay pleitos entre ustedes. Hay contiendas, hay alegatas entre ustedes. Y dice la Biblia que todas esas cosas provienen de Satanás. No vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? ¿Y de quién vienen? Vienen de Satanás y combaten en nuestros miembros por nuestras propias pasiones. Vienen esas cosas. Así que, como tenemos a veces pasiones equivocadas, pasiones negativas, pasiones de la carne, entonces Satanás toma el lugar de eso. Se agarra de eso. De eso se agarra. Entonces dice Pablo que primero está decepcionado de que hay divisiones entre ellos. Y la segunda cosa, al leer los siguientes versículos, es que además de haber divisiones, han elevado a ciertas personas a un nivel incorrecto. Han elevado a ciertas personas, a ciertos líderes religiosos, aún apóstoles, más arriba del mensaje del Evangelio. Han puesto a ellos por encima del mensaje. Y eso es reprobable. Nadie está por encima del Evangelio. Nadie es más grande que el mensaje, excepto Dios, que nos dio el mensaje. Pero ninguna persona, por más brillante, por más intelectual, por más carismático, por más lo que usted quiera y con todas las cualidades aparentes, por mejor comunicador, orador que pueda ser, nadie está por encima del mensaje. Es más importante el mensaje. Y ellos lo habían entendido al revés. Así que ellos decían, y lo está comprobando Pablo, quiero decir que cada uno de ustedes dice, ay, 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 o sea que ahí todos tenían partido, ¿verdad? No dice algunos de ustedes. Dice que cada uno tomó una posición. Cada uno se atrincheró en un lugar. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Fíjense, aún hay un cuarto grupo. ¿Cuál grupo? El bueno. Es decir, los que dicen de Cristo, ese es el bueno. Los otros tres pues no son tan buenos, ¿verdad? Pablo, Apolos, Cefas, pero hay lo que dicen, pero nosotros somos de Cristo. Pues tan mal está el de Cristo como el de los demás. Porque Cristo no está dividido. Y si alguien piensa que puede dividir a Cristo y que Cristo es solamente mío y nada más mío y no te lo presto, y que solamente Cristo nos quiere a nosotros, y tú estás allá con Cefas, y tú estás allá con Apolos, y tú estás allá con Pablo, estás cometiendo un grave error, porque Cristo no está dividido. Así que aún los que se identificaban con Cristo estaban reprobando. Pablo no quería ensalzar, levantar a ningún grupo, menos o tampoco aquellos que decían hablar siempre con la autoridad de Cristo. Porque había un grupo que decía que ellos tenían la autoridad de Cristo. Cualquiera que haya sido parte, las personas de este grupo, Pablo recibió una dura crítica. Así que, primer problema, me decepcionan que estén divididos. Y la segunda, me decepcionan que levanten a líderes, aún apóstoles, por encima del evangelio, por encima del mensaje. ¿Qué es más importante, la persona que el mensaje? Resulta que Dios tiene una relación íntima con su pueblo. ¿Sabe usted? Cristo tiene una relación muy estrecha, muy íntima con su pueblo, con su iglesia. Y fue algo que ellos tienen que recordar de Pablo. Y Pablo
nos puede recordar esto con su encuentro con Cristo camino a Damasco. ¿Recuerdan cómo Dios alcanzó al apóstol? Él iba persiguiendo a los cristianos. Él iba a Damasco cuando Jesús se le presentó. Así dice la palabra en 1 Corintios, pues él narra en el capítulo 9 lo que sucedió. Vea el versículo 1 del capítulo 9, y ahí Pablo les dice estas palabras, 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y luego declara en el capítulo 15, versículo 8, palabras semejantes, y les dice a los hermanos de Corinto: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí su encuentro personal con Cristo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que según nos narra la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando Jesús se le presenta a Pablo, lo tumba de su caballo, lo deja ciego, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces podemos entender, y pudo entender claramente Pablo, de que cuando Pablo, o Saulo, que todavía era su nombre, perseguía a la iglesia de Cristo, cuando Saulo perseguía a los hijos de Dios, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, a sus seguidores, él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Él estaba en contra de Jesús mismo. Cuando alguien atenta contra un hijo de Dios, está persiguiendo, está atentando, tratando de atentar contra Jesús. Y no lo estoy tratando de inventar. Saulo no andaba persiguiendo a Jesús. Él andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y cuando Jesús se le aparece, no le cuestiona y le dice: ¿por qué los persigues? ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué estás en contra de mi pueblo? ¿Por qué estás en contra de mi iglesia? Jesús le dice claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a veces, hermanos, encontramos persecuciones sobre algún hermano. Ahí lo traemos, ¿verdad? Ya lo regaña uno, ya lo regaña el otro, ya lo regaña el otro. Pero le da consejo. Se mete en su vida. ¿No le pasa? Hay gente con quien no nos metemos en su vida para nada, pero con ciertos sí. Y no porque nos dio permiso, porque nos creemos que podemos agarrarnos ese permiso. Podemos regañarlo. Es que te tengo confianza. Pues ya no me tengas confianza, ¿verdad? Ya es como abuso de confianza. Pero esta situación, hermanos, se da cuando no tenemos unidad con alguien. Cuando no estamos en un mismo sentir y en un mismo parecer, podemos criticarlos. Porque ya tenemos pensamientos equivocados, prejuicios. Y cuando tengo un prejuicio equivocado, luego hago juicios equivocados. Y más cuando hay una situación de división. Por lo menos hay identificados 4 grupos, 4 facciones en la iglesia. Y parece ser que todos están, o todos fueron obligados a ser parte de una. Como que tú tienes que ser parte de una, ¿verdad? No puedes estar solo. Los independientes. No. ¿Queda claro para nosotros el punto de Pablo? Lo que está diciendo Pablo es que es tan íntima y tan estrecha la relación de Cristo con su iglesia, tan estrecha, que Pablo está diciendo que cuando estamos pecando contra un hermano, es un pecado contra Cristo.
Cuando pecamos contra alguien que es cristiano, pecamos contra Cristo. Y miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 8. Ve ahí conmigo. Porque parece que este problema de la falta de unidad está corriendo durante toda la carta, en todos los temas que le está tocando. Y le dice, versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Lo estoy inventando. Pablo está afirmando. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Y por qué contra Cristo si es contra fulano? ¿Y por qué dices que contra Cristo si es contra Julio? ¿O por qué dices que es contra Cristo si es contra mi esposa? Porque cuando lo haces contra alguien que es hijo de Dios, lo haces contra Dios. Lo haces contra Cristo. Y es el mismo lenguaje que tiene el capítulo 1, versículo 13 que acabamos de leer. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es lo mismo, es el mismo sentido que está compartiendo aquí. ¿Acaso está dividida la iglesia? No es la pregunta que hace Pablo. Parece ser que la iglesia está dividida, ¿verdad? Pero la pregunta que hace Pablo es, ¿está dividido Cristo? No. Y si no está dividido Cristo, ¿cómo es que nosotros podemos pensar que podemos vivir divididos? No hay una vida buena ni una vida abundante. Dice la Escritura, porque donde hay contiendas y pleitos, ahí hay toda maquinación y obra satánica. El Espíritu de Dios no está obrando ahí. Todo lo contrario. Y si Cristo no puede ser dividido, mis hermanos, tampoco la iglesia debe de ser dividida por nadie. Por nadie. Y entonces Pablo les está diciendo que ellos tienen que ser avergonzados y cambiar su corazón. En el versículo 13 les dice, o mejor dicho, hace preguntas, de esas preguntas obvias que a veces nos hacen, ¿verdad? Y todavía contestamos, pues claro que no, como dice la profesora, es obvio, ¿verdad? Pues parece que para ti no es muy obvio. Ay, pues claro, ¿quién no va a entender? Pues hello. Les hace preguntas tontas que se les hacen a veces a los tontos, ¿verdad? Nadie me contesta porque nadie es tonto, ¿verdad? Les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y todo el mundo diría, pues claro que no, es obvio. Y luego les pregunto otra cosa, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Ay, ¿cómo crees? ¡Qué disparate! Pablo no fue crucificado por nosotros, fue Cristo. Y les hace otra pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues no, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué preguntas? Son preguntas para avergonzarnos. Porque parece que la posición que ellos tenían era que aunque ellos teológicamente estaban bien, ellos en su vida estaban diciendo, sí está dividido Cristo. Sí está dividido Cristo, por eso somos los de Pablo, los de Cefas, los de Apolos y los de Cristo. Y la segunda pregunta, ¿que fue crucificado Pablo por vosotros? Pues algunos parecían que sí, como que Pablo había sido crucificado por ellos. Otros vivían como si Cefas hubiera sido crucificado por ellos. Otros como si el otro, Apolos, hubiera sido crucificado por ellos.
Y la pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues algunos parecían, y curiosamente no puso a criticar los otros nombres, todo fue dirigido a quién, a él, a él. Fueron bautizados en mi nombre. O yo morí por ustedes, yo fui a la cruz por ustedes. Y luego habla de un tema que es el bautismo, que hoy en día para muchos no importa, no vale en muchas iglesias. Y es fundamental el bautismo. No es parte de la salvación, pero es fundamental en la obediencia, el crecimiento y la identificación de un cristiano con su Salvador. En su vida, en su muerte y en su resurrección. Es fundamental. Y Pablo daba gracias porque él había bautizado unos cuantos en esa iglesia. Hasta los mencionó ahí. A fulano, a sultano, a perengano, y es todo lo que yo bauticé. Así que nadie puede decir, es que yo tengo una atracción o inclinación hacia Pablo porque me bautizó, o porque él me casó, o porque él me compartió el evangelio, o porque un día me prestó $1000 para pagar la renta, o porque... No. Y aunque el bautismo es tan importante, doy gracias a Dios que Dios no me llamó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así que yo no he bautizado, otros los han bautizado. Yo solamente bauticé a Gallo, al pollo, al avestruz y a otros cuantos, nada más, al perico. Los demás no me acuerdo quiénes, pero unos cuantos he bautizado. Así que no pueden decir es que Pablo me bautizó, soy hijo de Pablo. No, Dios no me llamó a bautizar, Dios me llamó a predicar el evangelio. El nombre de Cristo, mis hermanos, y con esto concluyo. El nombre de Cristo es un nombre poderoso. Dice la Escritura que un día ante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Y sabe qué? Esos que se van a inclinar y van a confesar, aún van a ser incrédulos. Hasta los incrédulos lo van a hacer. Pero ¿sabe qué? El nombre de Jesús no es algo como mágico. No es como los conjuros de las brujas. Sí, algunos piensan que porque dicen una frase, ¡pum!, va a salir algo. Y como ya dije una frase cristiana, automáticamente se tiene que dar la respuesta que yo quiero. Su nombre es poderoso, no es mágico. Aleluya. No es mágico, es poderoso. Y ese nombre es el del Dios eterno y todopoderoso. Del Señor, no del siervo de usted o mío. Es del Señor. Del que tiene todo poder y toda autoridad. Y que nadie puede mover. Porque es perfecto. Y a lo perfecto no hay que moverle. A veces mi esposa, ¿verdad?, hace comida bien perfecta y le echamos una cosa ahí y ya se descompuso, ¿verdad? Y en términos culinarios se metió su cuchara, ya metió su cuchara ahí, ya lo descompuso. Ahí le falta sal, ya la arregló, ya se descompuso. No podemos mejorar a Cristo, no podemos perfeccionar al perfecto. No podemos. No debemos de intentarlo. Así que la respuesta de Pablo era no, 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 no. Y si esto es no y no y no, ¿cómo es posible que ustedes sean parte de una facción? ¿Cómo es posible que ustedes estén divididos y sean parte de esta división? Si todo es no y es no y es no, tampoco deben de exaltar a Pablo o a ningún otro líder apostólico sobre el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es el nombre que es sobre todo nombre. Ni ustedes que dicen, yo soy de Cristo, porque están tratando de dividir aún a Cristo Jesús. Mis hermanos, terminamos con esto.
Resumamos, versículo 4. El versículo 4 nos dice que ellos habían experimentado la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo ha experimentado usted? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la gracia de Dios. Segunda bendición. Habían recibido los dones del Espíritu Santo, que después se convirtió en otro problema y otra división. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí habla de dos dones. Tercero, versículo 7. Ellos habían experimentado la obra confirmadora de Dios en sus vidas, que les iba a capacitar para servir a Dios fielmente, para servir a Cristo fielmente, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están perfectamente, enteramente, están completos, no les falta nada para poder servir y ser fieles a Dios. Porque siempre argumentamos, es que algo me falta. Es que si estuviera casado, serviría al Señor. Es que si estuviera soltero, pues la única posibilidad es viudo. Pero hay que trabajar en eso. Ay, pero si estuviera más joven, pues ya no hay remedio. No importa qué crema se ponga. Ay, si estuviera más viejo. Ay, si estuviera más guapo. Ay, si estuviera más feo. Estoy muy guapo. Y hay tantas cosas que la gente pone por enfrente diciéndole que algo le falta. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. El padre estaba feliz y contento y bien sanito. O sea, tú espérame ahí a que mi padre se ponga viejo, a que mi padre se ponga malo, a que mi padre se le ocurra morir, y luego que ya se muera y ya me desocupe de él, te voy a seguir. No hace que se le muera rápido el papá, ¿verdad? Por andar haciendo eso. Entonces Pablo les dice que él estaba tan triste de que con todo eso hermoso y maravilloso que tenían de Dios, estuvieran participando en cuestiones y en argumentos necios y en divisiones. Qué triste. Tenían una inclinación inmadura y carnal hacia sus predicadores favoritos, igual que tenían los corintios allá con sus predicadores en las calles, en las plazas. Y habían quebrado el compañerismo del Hijo de Dios, ese compañerismo al cual Dios los había llamado, Dios los había metido, Dios los había establecido y los había bendecido ahí. Y estaban quebrantando ese compañerismo. Y por último, esa inclinación inmadura y carnal hacia ciertas personas y no el mensaje, estaba desvirtuando el mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz de Cristo lo habían convertido en algo secundario, no en lo más importante, no en lo fundamental. Era más importante la persona que hablaba que lo que hablaba. Era más importante la manera en que lo hacía que lo que decía. Y hoy en día vemos de tanta gente carismática, tanta gente elocuente, tanta gente con tanta retórica, tanta gente con un don de hablar y de ser escuchado, diciendo tantas herejías. Y la gente dice, amén, gloria a Dios. Porque es más importante para la gente la persona que el mensaje. Y para nosotros, si conocemos y respetamos a Cristo, lo más importante es el mensaje. Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje claro y puro del Evangelio, jamás va a dividir a nadie.
Jamás. Jamás va a dividir al pueblo de Dios. Los argumentos necios dividen. Dividen. Siempre. Vamos a terminar leyendo, ponte de pie. 1 Corintios 1:10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y créanme, esa unidad tiene que partir, tiene que... Y luego vamos a Filipenses 2:1 y 2, que es el mismo argumento que les da a la iglesia de Filipos el apóstol Pablo. Y les dice en el 2:1 y 2 así: por tanto, si hay Cristo, si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo un... Y eso lo da el Espíritu de Dios. Eso lo da el Espíritu de Dios. Cristo no está dividido, mis hermanos, por nada ni por nadie. Cristo no está dividido. Y nosotros no tenemos que crear alguna fuente de unidad. Estamos perfectamente unidos si estamos perfectamente unidos a Cristo. Y eso se demuestra en la manera en que estamos unidos unos a otros. Ahí se muestra. ¿Cómo muestro que estoy unido a Cristo? Por la manera que hablo, por la manera que canto, la manera que oigo. ¿Cómo? No. Es por la manera en que yo trato a mis hermanos. Así se sabe si yo estoy unido a Cristo o no. Cuando estamos unidos en el mismo sentir y parecer, pero de Dios. Porque algunos están unidos en maldades. Se unen enemigos para destruir a otros más grandes. Pero la unidad de Cristo es perfecta. Y tú puedes vivir una vida abundante en esa unidad. Empieza a vivir desde tu casa. ¿Qué es lo que nos está dividiendo en casa? Míralo. Y sepárate de eso. Tienes todo para vivir una vida en unidad, en confianza, en paz, en amor, en gracia. La visión no es porque tú la promueves, ni porque tú la permites. Porque a veces no las promovemos, pero las dejamos. Pablo habló no solamente para poner el dedo en la llaga, para desenmascarar una situación, sino también para combatirla. Y si hay algo negativo en nuestras relaciones, hay que combatirlo con el poder. Te ruego, Padre, que a partir de cada matrimonio, de cada familia, de cada hogar, porque el hogar no es la casa, Señor. El hogar es el ambiente que hemos creado como familia. Señor, puede ser una mansión y no haber hogar. Puede ser debajo de un árbol y no ser hogar. Cada quien crea el hogar en Cristo. Yo te ruego que a partir de cada matrimonio, de cada hogar, de cada persona, aún de personas que viven juntas sin ser familia a veces, o como sea, podamos vivir bajo esa unidad que tú nos das. Y la gente de fuera pueda ver, míralos, cómo se aman. Porque Jesús dijo que hay una sola manera inconfundible que la gente sabrá que somos verdaderos seguidores de Jesús. Verdaderos seguidores de Jesús. La gente sabrá que sois mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Tenemos defectos, tenemos diferencias, pero dice tu palabra que el amor cubre multitud de pecados, que el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más penetrante? El amor
que cualquier defecto que tengamos. Ayúdanos pues a vivir en tu amor y a vivir en tu paz y a vivir en tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y te rogamos que tengamos el valor para que si alguno de nosotros tenemos que dar pasos y tomar decisiones, lo hagamos con tu gracia y tu poder. En el nombre de Cristo te lo pedimos. La gente que está trabajando para el Día del Niño se queda, por favor. Vamos a estar rápidamente trabajando en algunas cosas. Dios les bendiga. No se vayan sin saludarse unos a otros. Bendiciones, invítense a comer.